A reading from the letter of St. Lectura Paul. de la carta de San Pablo a los Romanos. Brothers and sisters, Hermanos, sin must not reign que el pecado no siga dominando su cuerpo mortal, ni sean súbditos de los deseos del cuerpo. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos del mal. but present yourselves Ofrézcanselo a Dios como hombres que de la muerte han vuelto a la vida, y pongan a su servicio sus miembros como instrumentos del bien. for sin is not Porque el pecado no los dominará, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. what then? Pues ¿qué? Shall we sin because ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? of course not. De ningún modo. Do you not know ¿No saben que al ofrecerse a algunos como esclavos para obedecerlo, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia. Pero but thanks be to God gracias a Dios, ustedes, que eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquel modelo de doctrina al que fueron entregados, y liberados del pecado, become slaves. se han hecho esclavos de la justicia. Verbum Domini. Our help is in the name Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Had not the Lord been with Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, not the Lord que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos al torrente hasta el cuello. Nos habrían tragado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito sea el Señor que no nos entregó en presa a sus dientes. Nuestro auxilio es el nombre del were Señor. rescued like a bird. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Stay awake, for you do not know. Manténganse despiertos, porque ustedes no saben cuándo regresará el Hijo del Hombre. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Jesus said to him, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, comprendan, if the master que of si the supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, house would not have no le dejaría abrir un boquete. you also Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Then Peter said, Pedro le preguntó, Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? and the Lord El replied, Señor le respondió, who then ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. truly I say to you, Les aseguro put him, que lo pondrá al frente de todos sus bienes. but if that servant Pero si el empleado piensa, my master is mi amo tarda en llegar, and begins to y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y a beber y emborracharse,
Llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Verbum Domini. We have a dear friend who is celebrating her birthday today, and many of you, our local people, all know her. Our viewers see this young chick sit in the front pew most mornings. Fern is celebrating what we'd call the 46th anniversary of her 39th birthday. So we wish you a very blessed and happy birthday, Fern, and her boyfriend Hoyt, who takes such good care of her. They told me yesterday, I had dinner with them at a pro-life banquet yesterday evening. Después de haber cenado con ellos, que me recordaron que sería agradable con ella que fuera. Today we're hearing Hoy escuchamos en las lecturas de hoy acerca de ser siervos y esclavos. first reading En la primera lectura éramos esclavos de slaves of sin. amos justicieros, We're slaves, sino esclavos de la gracia. we're slaves of that which Somos esclavos de aquellos a los que servimos, yesterday. de lo que hablamos ayer. We want to be servants of God, Queremos ser siervos de Dios righteousness, y vivir una vida justiciera por ser esclavos de justicieros. Escuchamos en el constant reference of, Evangelio según San Lucas cuando nuestro amo regrese everybody's going to get beaten, y que a todo el mundo lo van a entrar a golpes, be severe or light. Oh, it's sea bien por lo que hemos hecho o no, lo que hace que la vida cristiana sea atractiva, pero somos siervos del Señor y something that can creo que algo que puede ayudarnos es kind of joked que los frailes years ago, bromean acerca de esto, homily by our hablando de una homilía de que el arzobispo Sheen habló sobre un pasaje según San Pablo, de una imagen que hablaba a los sacerdotes y he reminded them that in the les recordó él que en las épocas de los romanos, cuando victorious over eran victoriosos por sobre un pueblo o un pueblo, que take possession tomarían posesión de ellos y llevar esas pertenencias en una procesión para que cuando llegaran a su soldado, a su pueblo, tendrían estas victorias, estos trofeos, diferentes pertenencias en oro, pertenencias, etcétera, y la gente se reunía mirando. No había televisión entonces, pero bueno, esta era una actividad que los soldados regresaban y veían all of this todas estas cosas, por así decirlo, símbolos de la victoria, de tomar posesión de las tierras y de las pertenencias de esta otra gente. En esa procesión también habría soldados que tomaron prisioneros. when those soldiers were Cuando esos soldados fueron tomados prisioneros, los convertían en esclavos y estarían al servicio de aquellos que by whom they were conquered. fueron conquistados. Archbishop Sheen El arzobispo Sheen utilizó esta imagen diciendo, el Señor ha conquistado a nosotros y no lamentamos el haber sido tomados. in our sin De cierta forma es un deleite. Nuestro pecado no es que estemos en contra del Señor, pero en la gracia el Señor se ha poseído de nosotros and so en su victoria. Así que podemos actuar un poquitico lamentablemente
y quizás no estemos en una procesión, porque seremos esclavos de un pueblo nuevo, pero como cristianos slave in Christ's kingdom. decimos somos esclavos. Ahora Él nos posee y le pertenecemos a Él. Y no quiero servirle. Yo quiero servir a la luz, digo. Así que el arzobispo Sheen estaba tratando de imitar a esto, pero como él hablaba con esta profundidad y con esta voz, y él decía a este grupo de sacerdotes, We are les decía, somos esclavos in Christ's en Cristo, procession. en su procesión triunfal. Recuerden esto hoy. Somos esclavos In Christ's triumphal procession. en la procesión triunfal de Cristo. Imagínense cómo lo diría él. Y aquí estamos escuchando esto en el Evangelio del día de hoy, que somos esclavos en Cristo y su procesión y su victoria sobre nosotros, pero no lamentamos esto, sino que nos deleita el estar en su servicio. Se nos olvida que a veces todos nosotros, incluso los que creemos, podemos pasar un día en que estamos sirviendo al Señor y estamos conscientes de su presencia. Sin embargo, hay otros momentos en que podemos olvidar su presencia. Pero tenemos que recordarnos que es la hermosura de tener campanas en la iglesia que suenan de vez en cuando, o de parar para rezar el ángelus a mitad del día, recordándonos que estamos en el servicio del Señor, que no es tan solo que no estemos en misa, ni que estemos conscientes de la presencia del Señor. No, todo lo que hacemos es para estar en el servicio suyo. Es importante recordar esto cuando queremos matar a una persona en el cubículo al lado, o que las cosas no andan bien, hacemos algo tedio y decimos, ¿y por qué estoy haciendo esto? A veces lo que pasa en la vida haciendo lo mismo una y otra vez. Se nos recuerda así a nuestros hermanos más jóvenes de lo que es, sobre todo, cuando están a principios de su formación, al limpiar el piso una vez más y cambiando las sábanas de esta habitación y hacer lo mismo una y otra vez. ¿Y de qué se trata? Estoy aquí para predicar el Evangelio y salvar al mundo, para formar parte de esta misión de la EWTN, y es ahí que estamos, predicando el Evangelio, de que somos fieles siervos del Señor. Y se nos recuerda en esos momentos en que se vuelve algo tedioso, aburrido cuando trata de mí. Cuando se trata de mí, no es lo que yo quiero pasar el resto de mi vida haciendo. No quiero desperdiciar el resto de mi vida haciendo esto. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de que esto es el servicio del Señor, entonces todo esto tiene un significado distinto. Y aquellos que son padres o madres, las cosas que ustedes hacen a diario tienen significado porque lo hacen en amor por su esposo o hijos, y a la larga se dan cuenta de que es al servirles a ellos que están sirviendo al Señor, porque parecen desperdiciar su vida. Sin embargo, el amar a su esposo y los confiados a ustedes, y están entregándose a ustedes al Señor, están siendo esclavos en la procesión triunfal de Cristo. Mirando al Evangelio en sus pasajes de hoy, hay ciertos aspectos que nos ayudarán. Jesús está respondiéndole a Pedro, hablando del administrador. ¿Quién es él? El administrador que pondrá a cargo de sus siervos para distribuir la alimentación en los momentos correctos, y bendito aquel siervo que encuentra a su amo haciéndolo. Así que habla de este siervo, del que cuida de los siervos, o del que ha sido puesto a administrar a los siervos. El
criado también es trustworthy, siervo, pero ha sido confiado y que lo han considerado responsable. Así que tú actúas en mi ausencia, tú actúas como yo. isn't this what happens that Y we eso no es lo que sucede cuando somos siervos del Señor share y Él comparte authority, his su autoridad, su vida, si se quiere, su simpleza con nosotros? now you act Ahora actúas como yo. isn't that what the Christian Y eso no es como es la vida cristiana, que el Señor quizás esté ausente o no esté, y sin embargo nos espera actuar en su lugar y comportarnos como Él. what do we do ¿Y when qué hacemos cuando nos comportamos como Él? Pues distribuimos los alimentos en los momentos correctos y hacemos of God un espejo giving each de que somos de la providencia de Dios according y que compartimos con los que están con nosotros steward de acuerdo con sus necesidades. El administrador utiliza su cerebro but that we are engaged in this service that we're y estamos comprometidos en cuanto a este servicio. El obrero necesita cierto needs a certain allowance servicio, el niño, la familia, todo el mundo dice que uno no da en la silla alta la misma cantidad de comida que uno se pasa dando a la persona que está trabajando todo el día. Pero no pueden comer mucho más de lo que ustedes les den. Y al hombre, al obrero, debe dársele no la misma cantidad de comida que se le da al niño. Por lo tanto, el obrero está ejerciendo care, the attention. la atención del Señor. Likewise, at the end of the De gospel, igual manera, al final del Evangelio, escuchamos de este juicio, de esta differentiation that's made. de esta diferenciación que se hace entre nosotros. If your Si teenager uno does something es un adolescente que hace algo tonto, o el niño de hijo de uno de 5 años, uno se va a molestar. Sin embargo, el adolescente se va a sentir un poco distinto que el niño de 5 años. El niño, el adolescente, dirá, bueno, pero yo hice lo mismo. ¿Y qué dirán los padres? Pero es que tú debes saber las cosas como son. Él te estaba siguiendo a ti. we give the Le dicen, 5-year-old credit for doing something le da al niño at the same el crédito por hacer algo tonto, pero se da cuenta de que está siguiendo a su hermano mayor. this is what Por lo tanto, esto es lo que Jesús está diciendo al final, cuando habla acerca de ser golpeado más severamente. Mucho se requerirá de la persona a quien se da mucho y más a la persona a quien se le ha confiado and más. so we might say that sin Podemos decir que el pecado es más pecaminoso is more o el pecado es más malvado para las gentes que saben cómo es la cosa, it's more blameworthy o es más digno de culpa aquellos que tienen la oportunidad de hacer las cosas bien and when we don't do that. que cuando no lo hacemos. So there are grades in Por lo tanto, responsibility that comes. hay grados de responsabilidad que provienen cuando el compartir lo que nos corresponde y somos responsables para con él. Yo no me He's reminding us at the end of time recuerdo que al final de los tiempos habrá un juicio y tenemos que ser responsables. this, that he says this to Peter. Blessed is that servant whom his master on Y arrival decimos, bendito sea el siervo que encuentra al siervo haciendo su labor y que ese siervo está en paz con su amo, Jesus calls. porque Jesús le llama bendito. This is how we are to Y eso es como hemos de are at peace vivir nuestra vida, de estar faithfully en paz con el Señor, porque vivimos fieles como siervos. or beat someone who is doing their duty. And No golpeamos a alguien que esté haciendo su deber, harmony, there's y hay una armonía with the ahí that we con aquel a quien estamos sirviendo.
servant is also ese siervo también está en paz con su prójimo. he's not real pleased Como dice Jesús, no está complacido uno my master que dice, bueno, mi amo no ha venido, así que servants and the maid servants eating and getting drunk, or just saying, well, I'll take care of it, golpeará a los siervos let everything fall apart. o dirá, bueno, haré las cosas mañana. No, mañana haré todo. This is what we do when we're juvenile. Eso es lo que hacemos cuando somos inmaduros. Recently, He hablado con ciertos padres enough to watch after themselves for de que los hijos parents are, son responsables ya and I said, well, para do they ser responsables say? de ellos mismos And they cuando said, ellos no están. Y el padre we'd like dijo, to believe so. bueno, nos gustaría pensar eso. Don't open the Cuando nos vamos, don't close les decimos, no abran la puerta, the microwave. no pongan nada en el microondas y acuéstense a las 9. Over to your neighbor Bueno, voy a ir before you por el prójimo, por let me see el vecindario y veré lo que está sucediendo. be wide open Y out in the street. estarán en la calle y estarán You know, we were joking, haciendo rositas de maíz. but they're pretty good. No, son bastante buenos. Are pretty La mayor parte de los muchachos son buenos. going to bed at Dijeron que eso de acostarse a las 9 es el asunto. they usually Es divertido they're not as porque están divertidos pero no dormidos. popped in there. Lo cual quiere decir que cuando escucharon Now that's que not llegaba el carro, adults and mature se acostaron. No era que fueran inmaduros, till the last. sino que no estaban esperando hasta el último minuto para cumplir su obligación. Y es lo que dice Jesús: si están en paz conmigo, estén en paz los unos con los otros, In a proper porque el siervo está viviendo en una relación de vida proper con relationship with the servants. los siervos And he's not beating them down. y no está golpeándoles, sino tratándoles con respeto Bring out his master. y llevando a cabo la orden de su amo. Yo ya he dicho Throughout que hay siempre una atención, que no perdamos atención de la presencia de nuestro Señor, de que nuestro Señor siempre está vigilando, siempre está cerca a Él, y el Señor no nos quiere dejar solos. everything that we Él quiere saber que todo lo que hacemos es al servicio suyo, y esta es una tremenda ofrenda de la vida del cristiano, siempre buscando esa perfecta unión con el Señor, que lo que nosotros hacemos es una continuación de su ministerio, que somos sus manos y pies y su voz en nuestro mundo.